día. En esta oportunidad presentaremos un enfoque novedoso sobre la función pública, pues le daremos una visión desde el punto de vista de las ciencias de la complejidad, tratando la función pública como un sistema y posicionando la gerencia unidad de talento humano como elemento generador de cambio. En tal sentido, eh, presentaremos a la función pública como sistema, hablaremos del talento humano en la administración pública, las premisas en la gestión pública, el rol de gerente de talento humano, las estrategias de la gestión de talento humano y el desarrollo normativo en la gestión de talento humano. El sistema de función pública, constituido por el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestiona el empleo público y las personas que integran este. Estos arreglos comprenden normas escritas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas que permitan un manejo adecuado de los recursos humanos. ¿En dónde? En el marco de la administración pública, profesional y eficaz. ¿Y cuál sería su propósito? No es otro que el del interés general. Ante esta situación se debe comprender la función pública como un sistema de dirección, por un lado, y por el otro, de administración de personal. El talento humano en la administración pública se centra en el potencial de las personas con miras a lograr la efectividad en el servicio público. Ahora, entre los postulados más preponderantes en el manejo del talento humano, encontramos que se tiene una importancia estratégica para la organización, que debe estar enfocado en incentivar el talento individual, la competitividad conducida a lograr el cumplimiento de los principios de la actividad administrativa. Pero también la administración pública tiene un reto en este manejo del talento humano, pues tiene que lograr impregnar el sentido de pertenencia en la organización, establecer directrices y procedimientos para el desarrollo de un sistema de función pública, desarrollar actividades orientadas a las habilidades del trabajador y una evaluación en la ejecución de los sistemas de control interno. Sistemas que son necesarios para lograr operativizar de manera correcta, eficaz, eficiente y efectiva las actividades de la organización administrativa. Existe una diferencia entre dirección y gestión. Ahora, para lograr una gestión eficiente, debemos poseer una estructura orgánica que asegure el desarrollo de los principios organizativos. ¿Cuáles son las premisas que debe poseer una gestión de la función pública que permita lograr la eficacia, la eficiencia, la efectividad y todos aquellos elementos que forman parte de los principios de la actividad administrativa en un todo de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos? Por un lado, la eficacia para alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión. Por otro lado, la eficiencia, que consiste en el uso racional de recursos humanos. Por otro lado, la efectividad, que permite determinar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y metas cumplidas y que ese resultado cuente con una racionalidad de los recursos. La incorporación de los medios de solución de conflicto, la comprensión del alcance de los principios básicos del derecho laboral y la preeminencia de la legalidad, tomando en cuenta que al hablar de la función pública no nos vamos a referir únicamente a los funcionarios, sino a aquellas personas que tienen la condición de empleados contratados y aquellas personas que tienen la categoría de obreros. Asumir posición neutral en la materialización de actividad administrativa, aplicar
Una visión holística con preeminencia de ponderación y proporcionalidad, ser empático al abordar cualquier estudio de casos, coherencia estratégica y ubicarse en los factores situacionales externos o internos. Para lograr una gestión o una buena gestión de la función pública, tenemos que tener en primer lugar el conocimiento de lo que significa este principio de la buena administración, que no es otra cosa que entender que la administración se sirve objetivamente a la ciudadanía. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cómo nosotros vamos a hablar de buena administración cuando se refiere a posicionar los intereses de la ciudadanía en materia de función pública? Cuando estamos regulando es el trámite interno o cuando estamos hablando de esa regulación de situaciones jurídico-administrativas de las personas que pertenecen a una organización. A pesar que nosotros estemos dentro de una tramitación interna o dentro de esa visión de la administración, de la actividad administrativa interna, tenemos que entender que la buena administración también se va a dar en este caso, porque por un lado tendremos a la administración y por otro lado tendremos al funcionario que, si bien es cierto, pertenece en algún momento a la administración, tiene la condición de administrado. Ahora, es importante dentro de las estrategias hablar del control interno, que dedicaremos otro video para hacer alusión a la importancia del control interno y a la importancia de la buena administración. Referirnos a esta y vinculación de la jerarquía, en donde el gerente debe monitorear, supervisar y hacerle seguimiento a todas las actividades derivadas no solamente de la ley del Estatuto de la Función Pública, sino de todo el bloque de legalidad aplicable a esta área en particular, no olvidando la utilización de la potestad administrativa y la potestad discrecional. Antes de entrar a conocer la distinción entre funcionario de carrera y libre nombramiento y remoción, es importante ubicarnos en qué consiste esa denominación de función pública. Para eso podemos ubicarnos en la el decreto de ley contra la corrupción, que nos establece una amplia definición y alcance de lo que se entiende por función pública, entendiendo que este concepto engloba no solamente a los funcionarios de carrera de libre nombramiento y remoción, sino que también engloba a estas personas que han sido contratadas a través de la Ley Orgánica del Trabajo como empleados y los obreros al servicio de la administración. E igualmente aquellos que están investidos de funciones públicas y tiene esa conceptualización que va mucho más allá de una simple designación. Por otro lado, los ámbitos de aplicación de la ley del Estatuto de la Función Pública son necesarios indicarlos porque hablamos del aspecto subjetivo, que se refiere a el funcionario, el aspecto material, que se refiere a todos los contenidos que me permiten regular la función pública, y el aspecto territorial aplicable en todo el territorio de la República de Venezuela en los distintos niveles, nacionales, estatales y municipales. Para nosotros hablar de la aplicación de este instrumento, tenemos que partir de precisar que se va a aplicar a los funcionarios de carrera, que son aquellos que ingresan por un procedimiento administrativo concursal, y también a los funcionarios de libre nombramiento y remoción, que aunque no ingresen por un procedimiento concursal, tienen un mecanismo formal de ingreso. Específicamente,
el, el instrumento jurídico nos habla de un sistema de administración de personal, se refiere en algunos aspectos a la evaluación de desempeño, el derecho al ascenso. También hablamos de las situaciones administrativas, como aquellas en que los funcionarios, sin perder su condición, continúan en una relación al servicio de la administración y pueden temporalmente dejar de prestar su servicio activo en la organización a la que pertenece. Entre eso entendemos comisión de servicios, traslados, transferencias, reincorporación al cargo, permisos y licencia. Y cuando hablamos del retiro de la función pública, nos referimos a la fase final de la relación de servicio con la finalidad de evitar que se incurran en arbitrariedades, estableciendo la ley formas taxativas para esa cesación de las funciones. Por otro lado, hablamos de la responsabilidad como ese efecto desfavorable que recae en un sujeto como resultado de una conducta que encuadra por acción o omisión en la transgresión de una norma jurídica, existiendo la responsabilidad penal, civil, disciplinaria, la responsabilidad administrativa. Aunque tengamos todas las responsabilidades, existe una jerarquización de esta responsabilidad y específicamente en materia de función pública, a aquellas personas que tienen la condición de funcionario de carrera se les va a aplicar los distintos procedimientos que forman parte del sistema de responsabilidad disciplinaria. Y por último, es preciso indicar cuál es el ideal de la gerencia de talento humano. Propósitos que se esperan alcanzar: preeminencia de las personas para el buen funcionamiento de los servicios públicos, la profesionalidad de los recursos humanos al servicio de la administración, la adecuada ponderación de la legalidad y el orden público, la implementación de mecanismos de prevención para solución de conflictos, la incorporación de mecanismos de solución de conflictos para evitar los traumas procesales y ejecución de mecanismos de control administrativo interno. Por último, es importante entender que la función pública va mucho más allá de la existencia de la ley del Estatuto de la Función Pública. Ya lo acabamos de decir, hablar de función pública y solamente referirse a los funcionarios de carrera, excluyendo los de libre nombramiento y remoción, o hablar de función pública y no incluir a los empleados contratados vía ley orgánica del trabajo o a los obreros eh, pertenecientes a la administración pública, estaríamos dándole una visión muy sesgada a esta importante área del derecho administrativo.